Bienvenidos de vuelta a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU una vez mu-s. Espero que es tu copyright en el listos para un nuevo vídeo cargadito de salseo, porque hoy, ay, madre mua. Hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que lleva 2 semanas, incluso meses, rondando nuestras cabezas. ¿Se acuerdan de Can Yaman y de Demet Özdemir? Claro que sí. La pareja turca que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N con su química explosiva en Erkenci Kwaipu Jaro Sou más menos ador. Pues bien, prepúrense porque hoy vamos a analizar a fondo el intrigante título, Can Yaman Demet apuesta bomba, QU Copyright se traen entre manos. Lo han leído bien. Apuesta bomba. ¿De QU Copyright estamos hablando? QU Copyright se estu, n tramando estos dos tortolitos, o quizu ese, no tan tortolitos. Vamos a sumergirnos en el mundo del cotilleo turco para descubrir la verdad. Pero antes de que empecemos a analizar esta apuesta bomba, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismecitos jugosos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, du copyright genme un like si este vídeo les gusta, porque eso me ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora manos a la obra. Como saben, la relación superíndice 3N entre Can y Demet siempre ha sido un tema candente. Desde que los vimos juntos en Erkenci Kwai, la química en pantalla era innegable. Todos, absolutamente todos, queríamos que su romance traspasara la pantalla. Y durante un tiempo parece que así fue. Hubo rumores, fotos robadas, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que Can y Demet eran algo mu-s que compau más menos eros de trabajo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la historia no tuvo un final feliz. De repente la relación superíndice 3N se enfrió superíndice 3, empezaron a surgir rumores de peleas, de celos, de diferencias irreconciliables. Y al final, cada uno tomó superíndice 3 su camino. Can se fue a Italia a probar suerte y Demet siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N nunca han cesado del todo. Siempre hay alguna entrevista, alguna publicación superíndice 3N en redes sociales, alguna foto casual que alimenta la esperanza de los fans. Y ahora, este título, Can Yaman Demet apuesta bomba, QU Copyright se traen entre manos. La palabra apuesta sugiere que hay algo en juego, que hay un reto, un desafío. Y la palabra bomba indica que la noticia es explosiva, que puede cambiarlo todo. Pero, ¿de QU Copyright apuesta estamos hablando? Ahí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N. Hay varias teorías que circulan por internet, y vamos a analizarlas una por una. Pero antes hagamos un poco de memoria para entender mejor este chismecito. Asterisco recordando la magia de Erkenci Kwai, asterisco. Erkenci Kwai, para aquellos que no lo recuerdan, Pecado Mortal, fue la serie que catapultó superíndice 3 a Can y Demet al estrellato internacional. La historia de Sanem y Can, dos almas gemelas que se encuentran en el caos superíndice 3 tico mundo de una agencia de publicidad, nos enamoró superíndice 3 a todos. Su química era tan palpable que era imposible no creer en su amor. Los fans de todo el mundo se rindieron ante su encanto, creando clubs de fans, editando vídeos con sus mejores momentos, y más menos ando con un final feliz fuera de la pantalla. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue mucho mu-s complicada. Detrás de las CU maras, la relación superíndice 3N entre Can y Demet era un torbellino de emociones. Hubo momentos de cariño más menos o complicidad, y hasta rumores de un romance secreto. Pero también copyright hubo tensiones, desacuerdos y celos profesionales. La presión superíndice 3N medio utica, el exigente ritmo de grabación superíndice 3N, y las diferentes personalidades de ambos, terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Cuando la serie llegó superíndice 3 a su fin, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se marchó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera como actor y modelo. Demet se quedó superíndice 3 en Turquía, donde protagonizó superíndice 3 varias series de grano con diéresis copyright cito.
Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el recuerdo de su Kuumika en Erkenci Kwai siguió superíndice 3 vivo en el corazón superíndice 3N de sus fans. Asterisco las teorías de la apuesta bomba desglosando el chisme asterisco. Ahora volvamos a la apuesta bomba. Como les decua hay varias teorías que circulan por internet, y vamos a analizarlas una por una. Asterisco teoría nugrados 1. La apuesta romántica, una segunda oportunidad para el amor, asterisco. Esta teoría es la es popular entre los fans de Kandem. La idea de que Kan y Demet se hayan apostado algo para ver si pueden volver a estar juntos es irresistible. Imaginen la escena, después copyright de aún más menos os separados, Kan y Demet se reencuentran. Hablan de sus errores, de sus arrepentimientos, y de todo lo que han aprendido desde entonces. Deciden darse una segunda oportunidad, pero con una condición superíndice 3N. Se apuestan algo importante para ver si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Copyright podrán apostar. Podrá ser un viaje romántico a un destino exo superíndice 3 tico, una cena a la luz de las velas, o incluso algo arriesgado, como convivir durante un tiempo para ver si la chispa sigue viva. La apuesta podrá ser también copyright en algo simbu superíndice 3 lico, como escribir una carta sincera el uno al otro, o hacer una donación superíndice 3N a una causa venu copyright fica en nombre del otro. Esta teoría tiene mucho sentido si consideramos la Kuumika innegable entre Kan y Demet. A pesar de que su relación superíndice 3N no funcionó superíndice 3 en el pasado, eso no significa que no puedan volver a intentarlo. El tiempo y la distancia pueden cambiar a las personas, y Kizu, ahora es tu copyright NMU, preparadas para afrontar los desafíos de una relación superíndice 3N. Además el hecho de que los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N nunca hayan cesado del todo, sugiere que todavía hay sentimientos entre ellos. Asterisco teoría nugrados 2. La apuesta profesional, un nuevo proyecto para reavivar la llama, asterisco. Esta teoría es un poco menos romántica, pero igualmente plausible. La idea de que Kan y Demet es tu copyright negociando para volver a trabajar juntos en una nueva serie o película, y que la apuesta sea sobre el con diéresis copyright sito que podrán tener, es muy interesante. Kizu se han apostado que si el proyecto funciona, retomaru su relación superíndice 3N personal, o Kizu simplemente se trata de una apuesta profesional para demostrar que copyright N es el mejor actor o actriz. En el mundo del espectáculo, las apuestas profesionales son muy comunes. Los actores y actrices suelen apostar entre ellos sobre el con diéresis copyright sito de sus proyectos, ya sea para motivarse, para divertirse, o para demostrar su valía. En el caso de Kan y Demet, una apuesta profesional podrá ser una forma de reavivar la llama de su relación superíndice 3N, sin comprometerse demasiado. Trabajar juntos en un nuevo proyecto les permitirá pasar tiempo juntos, conocerse mejor, y ver si todavía existe la Kuumika que los hizo famosos. Además el hecho de que los fans lleven aún más menos os pidiendo a gritos una nueva serie con ellos como protagonistas, podrá ser un aliciente para que acepten la oferta. Asterisco teoría nugrados 3. La apuesta descabellada, un misterio ajenos a ellos, asterisco. Esta teoría es la extra más menos a de todas, pero no por ello menos interesante. La idea de que la apuesta tenga que ver con algo completamente ajeno a ellos, como una apuesta con amigos en común, un evento venu copyright fico, o alguna causa social, es intrigante. En este caso, la palabra bomba se referirá al impacto que la apuesta podrá tener en la sociedad. Kizu Kan y Demet se han unido a un grupo de famosos para participar en una campaña más menos a de concienciación superíndice 3N sobre un tema importante, y se han apostado algo para recaudar fondos. O Kizu han aceptado un reto venu copyright fico, como correr una maratón superíndice 3N, escalar una montaña más menos a, o participar en un concurso de talentos. La apuesta podrá ser también copyright N algo divertido, como vestirse de forma ridícula, cantar una canción superíndice 3N en público, o hacer un baile viral en las redes sociales. Aunque esta teoría es menos probable que las anteriores, no podemos descartarla por completo. Kan y Demet son personas comprometidas con causas sociales, y es posible que hayan aceptado participar en una apuesta venu copyright fica para ayudar a los necesitados. Asterisco analizando las pistas, du superíndice 3 de esto, la verdad, asterisco.
Ahora que hemos analizado las 3 teorías principales, es hora de buscar pistas que nos ayuden a descubrir la verdad. ¿Hay algún indicio en las entrevistas, en las publicaciones en redes sociales, o en las fotos casuales de Khan y Demet, que nos pueda dar una idea de lo que se traen entre manos? Asterisco asterisco las entrevistas, un juego de palabras codificado, asterisco asterisco. En las entrevistas que han concedido en los últimos meses, tanto Khan como Demet han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación superíndice 3N. Han evitado responder preguntas directas, han usado respuestas ambiguas, y han intentado desviar la atención superíndice 3N hacia otros temas. Pero a pesar de su hermetismo, han dejado caer algunas pistas que nos hacen pensar que algo se está cociendo. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Khan le preguntaron si volvería a trabajar con Demet en el futuro, y respondió superíndice 3, nunca digas nunca. Demet es una gran actriz, y siempre he disfrutado trabajando con ella. Si surgiera la oportunidad de volver a colaborar, lo consideraría. Esta respuesta, aunque evasiva, sugiere que Khan no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Demet. Por su parte, Demet, en otra entrevista, comentó superíndice 3, Khan es un amigo muy especial para mí. Le tengo mucho cariño más menos y respeto. Siempre le desearu copyright lo mejor. Esta declaración superíndice 3N, aunque amistosa, también copyright N deja abierta la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N. La palabra especial sugiere que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet es más que una simple amistad. Asterisco asterisco las redes sociales, un mensaje en clave para los fans, asterisco asterisco. Las redes sociales son una fuente inagotable de chismes y rumores. Khan y Demet son muy activos en Instagram, donde comparten fotos de sus proyectos, de sus viajes y de su vida personal. Sus publicaciones suelen generar miles de comentarios y me gusta, y son analizadas al detalle por sus fans. En los últimos meses, tanto Khan como Demet han publicado fotos y mensajes que han alimentado la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Por ejemplo, Khan publicó superíndice 3 una foto en la que aparecua leyendo un libro de poesía, y en la descripción superíndice 3N escribió superíndice 3, el amor es el motor del mundo. Esta frase, aunque genu copyright rica, fue interpretada por sus fans como una declaración superíndice 3N de intenciones. Por su parte, Demet publicó superíndice 3 una foto en la que aparecua sonriendo, y en la descripción superíndice 3N escribió superíndice 3, la felicidad es tú, en las más menosas cosas. Esta frase, aunque simple, fue interpretada por sus fans como una seu más menos al de que es tú, abierta al amor. Asterisco asterisco las fotos casuales, un reencuentro secreto, asterisco asterisco. Las fotos casuales, esas fotos que los paparazzi toman sin que los famosos se den cuenta, son una fuente invaluable de información superíndice 3N. En los últimos meses han circulado varias fotos de Khan y Demet en los mismos lugares, aunque no juntos. Por ejemplo, fueron vistos en el mismo restaurante, en el mismo hotel, y en el mismo evento social. Estas coincidencias, aunque podrán ser casuales, también copyright N podrán ser una seu más menos al de que se estu, N viendo en secreto. Asterisco asterisco mi apuesta personal, copyright creo que estu pasando, asterisco asterisco. Después copyright S de analizar todas las teorías y las pistas, es hora de dar mi opinión superíndice 3N personal. Copyright creo que se traen entre manos Khan y Demet. Si tuviera que apostar, diría que la apuesta bomba tiene que ver con un nuevo proyecto profesional. Creo que Khan y Demet N negociando para volver a trabajar juntos en una nueva serie o película, y que la apuesta es sobre el con diéresis copyright sito que podrán tener. Esta teoría me parece es probable por varias razones. En primer lugar, Khan y Demet son dos estrellas muy cotizadas, y es muy probable que copyright N recibiendo ofertas constantemente para trabajar juntos. En segundo lugar, los fans llevan aún más menos pidiendo a gritos una nueva serie con ellos como protagonistas. En tercer lugar, desde un punto de vista puramente comercial, tiene mucho sentido que copyright N considerando la posibilidad de volver a unirse en la pantalla. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que la apuesta bomba tenga algo que ver con su relación superíndice 3N personal. Como ya he dicho, la química entre Khan y Demet es innegable, y a pesar de que su relación superíndice 3N no funcionó superíndice 3 en el pasado, eso no significa que no pueda funcionar en el futuro. En definitiva, la apuesta bomba de Khan y Demet es un misterio que nos tiene a todos en vilo. Solo el tiempo dirá de copyright se trata realmente.
Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando cada pista, cada rumor, cada publicación superíndice 3N en redes sociales. Porque al final, lo que nos gusta a los chismosos como nosotros es precisamente eso, el misterio, la intriga, la emoción superíndice 3N de descubrir la verdad. Y ahora, antes de que me despida, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones. No tenemos ninguna confirmación superíndice 3N oficial sobre la apuesta bomba de Kanye y de Met. Así que por favor, tomen todo esto con pinzas. Pero también copyright N con ilusio superíndice 3N, porque al final, son más menos ares gratis. En resumen, en este vídeo hemos analizado el intrigante título Can llaman de Met apuesta bomba, copyright se traen entre manos. Hemos explorado las diferentes teorías que circulan por Internet, desde la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N romántica hasta el anuncio de un nuevo proyecto profesional. Hemos coincidido en que la palabra bomba sugiere que la noticia es impactante y que podrá cambiarlo todo. Y hemos concluido que solo el tiempo dirá de copyright se trata realmente. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright creen ustedes que se traen entre manos Kanye y de Met. L de las teorías les parece la es probable. Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus ideas y teorías. No se corten. Y antes de despedirme definitivamente quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S.